Bendiciones del Señor, querida familia. Hoy estamos un domingo más compartiendo la palabra de Dios y hoy me acompañan también Daina, Olga, para que juntos podamos compartir un poco de su palabra. Quiero saludar antes de comenzar a toda la iglesia, de bendecido seas, a los hermanos que nos van siguiendo domingo a domingo y a otros hermanos también que pertenecen a otras congregaciones, a otras denominaciones, pero que también siguen este programa. Estamos esperando, ansiosos podemos decir, aunque la Biblia enseña que no tenemos que estar ansiosos, estamos esperando con cierta, a ver, ayúdenme una palabra. Con ganas, con ímpetu. Claro, con ganas, estamos esperando ir saliendo de esta cuarentena. Sabemos que para muchos es un poco traumático, esto es un poco difícil, para nosotros también lo es. Por años tuvimos nuestras reuniones presenciales en donde compartíamos el culto en la reunión y cantábamos, orábamos juntos, se hacían grupos de oración, se hacían grupos para estudiar la palabra de Dios, cantábamos juntos, había testimonios en las reuniones. Todo eso ahora no se puede hacer, no lo podemos practicar. Y nos sentimos un poco incómodos, un poco distintos, tratando de adaptarnos a esta nueva forma, que si bien es muy útil, esto que estamos haciendo ahora, el WhatsApp, Facebook, YouTube, es muy útil, pero no reemplaza a las reuniones presenciales. No sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que ansiamos ese momento en que podamos ir saliendo de esta situación que no falta mucho, ya estamos muy cerca de que esto se solucione. Como dijimos ya en otra oportunidad, en otro tema, esto ya estaba predicho por el Señor, no es nada nuevo, no nos tiene por qué sorprender, ni tenemos que culpar al demonio, al diablo. Esto habría de pasar, iba a pasar, lo anunció el Señor. Así que vamos a orar y vamos a orar por las peticiones, cada uno con la petición que tenga en su corazón, quizás sea por una enfermedad de algún familiar, quizás sea por resolver algún problema, alguna situación emocional, sentimental, quizás tenga que ver con lo material, con la prosperidad. Vamos a poner delante del Señor nuestras peticiones y luego vamos a compartir su palabra. El domingo que viene vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Domingo que viene, primer domingo del mes de junio, vamos a estar compartiendo la Santa Cena del Señor. Son dos sacramentos que tiene la Iglesia que dejó el Señor Jesús: el bautismo por inmersión y la Santa Cena. Así que estaremos compartiendo este sacramento u ordenanza. Sacramento u ordenanza es el mismo término, significa lo mismo. Estaremos compartiendo la cena el próximo domingo. Les invito a que podamos juntos orar al Señor por las peticiones. Así que allí donde estén, cierren los ojos en una actitud de reverencia y vamos a orar por cada uno de los pedidos. Los que ustedes tienen, los que yo tengo, lo que cada uno tenemos. Oramos a Dios. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites a través de la oración poder comunicarnos contigo. Queremos pedirte primeramente perdón por los pecados, las faltas que cometemos contra ti, conscientes o inconscientes. Y Señor, ahora, perdonados, queremos pedirte por aquellas cosas que nos afligen, por aquellas cosas que están en nuestro corazón, que quizás representan una carga para nosotros, para los hermanos que están escuchando este programa. Señor, atiende cada necesidad, cada urgencia, Señor. Toma en cuenta, Padre Celestial,
el corazón, aquellas peticiones que te hacen, Señor, mis hermanos, desde sus corazones afligidos, compungidos. Señor, escucha atentamente el clamor de tu pueblo y resuelve, Señor, conforme a tu voluntad y propósito para cada vida. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu respuesta no se demora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios. La semana pasada compartimos en el libro de Filipenses y esta semana vamos a compartir la palabra de Dios en el mismo libro. Hay algunos textos en la palabra de Dios que se nos han hecho carne, como por ejemplo, porque de tal manera amó Dios, y ustedes saben cómo sigue. Como por ejemplo, Jehová es mi pastor, el justo por su fe vivirá. Y hay un texto, que es el que vamos a citar ahora, que es uno también de los que el pueblo cristiano ha tomado referencia y que siempre que hay alguna crisis, ¿qué es crisis? Es cambio. Siempre que hay algún cambio en nuestra vida, para arriba o para abajo, el cambio puede ser unas vacaciones, un aumento de sueldo, la llegada de un hijo, o el cambio puede ser la pérdida de un ser querido, la enfermedad, una decepción amorosa. Para arriba o para abajo, los cambios suelen pasar. Y es un texto que muchos, yo mismo, lo he tomado y lo he puesto como un pilar en mi vida. Y muchas veces me aferré a ese pilar. Este texto a muchos nos ha infundido ánimo, valor en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Este es uno de esos momentos. Así que, queridos hermanos, a buscar en la palabra de Dios, aquellos que la tienen a mano, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Pablo escribiéndoles a los hermanos, esta iglesia que fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, más o menos escrita por el año 61, entre el 61 y el 64. Esta carta escrita, ¿sabe dónde? No fue escrita desde la comodidad de una mesa, desde la comodidad de una oficina, no fue escrita detrás de una computadora, fue escrita desde la cárcel. Esta carta fue escrita desde Roma y desde la cárcel. Y en el país, yo sé que aquí en Argentina y en países limítrofes también hay graves falencias en cuanto al sistema carcelario. Pero las cárceles que hoy tenemos en el país y en países limítrofes son un lujo comparadas a las cárceles que había en tiempos de Pablo. Sí, porque en esos tiempos las cárceles estaban llenas de insectos, ratas. Todavía no se había inventado el cemento. Es muy probable que las cárceles hayan sido de tierra o de piedra, donde se podían acumular todo tipo de insectos. Es muy probable que haya habido algunas goteras, agua en el piso, cárceles frías, húmedas, sin luz. ¿Privilegios para los presos? Ninguno. Así estaba Pablo en aquella situación cuando les escribe a los filipenses. Filipenses 4, capítulo 13. No voy a leer todo el pasaje,
porque muchos de ustedes ya lo han leído muchas veces, han escuchado infinidad de predicaciones hablando acerca de este tema. Le voy a apuntar al corazón del pasaje, al corazón del mensaje. ¿Qué es lo que quiero que quede en el corazón suyo y qué es lo que Dios me habló a mí? Filipenses 4, capítulo 13. Versículo 13. Gracias, Daina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si leo el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el texto original, que es el griego, en el que fueron escritas las escrituras, el texto original dice algo parecido, pero que no es igual. El texto original dice, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza para vencer. Ese es el corazón del mensaje en esta tarde. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza para vencer. Y yo veo en estos tiempos cristianos desesperados, abrumados por la carga de la situación, de la pandemia, de los problemas financieros que quizás se van acumulando, los problemas de salud que quizás se van agravando, los problemas de relación con la familia que quizás se van notando o vamos viendo, se van manifestando. Y yo hacía una comparación entre Pablo y nosotros. Pablo desde la cárcel. Y pensaba cómo un hombre puede escribirle a un grupo de hermanos y decirles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre que estaba privado de su libertad en situaciones pero imposibles para la vida humana, animando a otros. ¿Podemos nosotros animar a otros a pesar de estar en una situación igual o peor a los demás? Porque este problema que tenemos hoy en Argentina se repite en los países del mundo, tanto en Europa como en Asia. En distintas partes del mundo, en América, estamos asistiendo al crecimiento, cómo está creciendo esta situación. ¿Podemos nosotros, desde nuestra situación, animar a otros? Sí, definitivamente sí. Cuando uno tiene una clara convicción y uno se aferra a esta palabra, toma esta palabra y la hace carne propia, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza para vencer. Entonces estoy declarando que no es en mis fuerzas, sino que es en la fuerza de Dios, que es el Todopoderoso, que es el Omnisciente, que es el Omnipresente, que es el Omnipotente, todos los atributos que conocemos de Dios. Ahora están a disposición mía para lograr vencer cuando pasan estas cosas. Yo quisiera ver, porque hasta ahora ustedes han escuchado y me han escuchado a mí hacer un despliegue, un desarrollo de este texto, pero quisiera saber, mis compañeras, qué opinan acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, comparando, relacionando Pablo sufriendo, estando en una cárcel, nosotros, entre comillas, estando limitados en las salidas porque estamos en cuarentena. Algunos dicen,
estamos presos, nos tienen presos, no nos dejan salir. Quizás haya algo de eso. Quisiera saber qué relación Pablo en aquel tiempo animando a otros, nosotros en este tiempo, algunos toman que estamos presos, ¿podemos animar a otros también? Nosotros desde esta situación. A ver, quisiera ver la visión de ustedes, a ver la visión de Daina, a ver la visión de Olga. ¿O arrancas vos? Daina. Bueno, yo mientras iba contando el versículo, el pastor pensaba, ¿no? Esta semana escuchaba el himno Sublime Gracia y escuchaba el himno ese de Tú me levantas, ¿no? Y pensaba en cuánto tiene que ver con esto. Porque cuando habla, ¿no? Del hecho de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pensaba también cuando el pastor iba diciendo cuántas veces también, ¿no? En las reuniones hablaba sobre esos atributos de Dios, y pensaba que importante en este tiempo también que nosotros podamos acordarnos de todos esos atributos de Dios. Porque quizás nos olvidamos, es como que uno cuando llega el tiempo, ¿no? De la angustia o el dolor, nos olvidamos de cuántas cosas Dios nos levantó, como dice el himno, ¿no? De quizás cuántas batallas hemos pasado, de cuántas angustias hemos pasado, y sin embargo el Señor siempre estuvo ahí. Y pensaba también en Pablo mismo, ¿no? Cuando habla él de que el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Y pensaba en este tiempo, ¿no? En este tiempo que quizás nos vemos más débiles, más vulnerables, más sensibles, ¿no? Que uno también es como que se angustia quizás por todo, y que hasta a veces cuando uno habla con la familia es como que quizás una frase o algo que nos dijeron y es como que nos sentimos mal, ¿no? Porque lo interpretamos. Nos sensibiliza. Exacto. Y pensaba en esto, ¿no? Que decía Pablo en otra parte, ¿no? De las cartas que escribió, que hablaba sobre nuestras debilidades. Y pienso en qué importante también es esto, porque sí es verdad que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos encontramos quizás afligidos porque nos puede pasar, porque la carne también es débil, pero pensaba también en qué importante es no olvidarnos en cuántas cosas Dios ha hecho antes por nosotros, y que ese mismo Dios poderoso que nosotros vimos su mano, ¿no? En cuántas situaciones, porque cuántos testimonios tenemos en nuestra vida, en la vida de los hermanos, ¿no? Y si uno se pone a repasar un poco en su propia vida, nos acordamos de cuánto poder tiene ese mismo Dios, que es el mismo que está hoy, es el mismo que es el de Pablo, y es el mismo, ¿no? Que dice de que no ha pasado. Entonces me parece que quizás en este tiempo lo más importante es poder recordar todas las virtudes que tiene este Dios, esa gracia sublime, ese regalo de la salvación, cuántas cosas Dios nos dio, cuántas cosas Dios nos da, pero que nuestro amor no pase simplemente, ¿no? Por el hecho de que Dios me da, me provee. Creo que pasa por esa gracia, por ese amor que tiene, por ese perdón que tiene, por ese consuelo. Aún en este tiempo, cuántas veces quizás nos vemos así abrumados, y yo muchas veces pienso y digo, ¿y ahora qué puedo hacer? Y en ese momento lo primero que pienso es en orar, ¿no? Y cuando uno va quizás a la oración, cuando uno va quizás a la palabra, encuentra como ese respaldo y encuentra esa fortaleza que es la que nos falta. Porque quizás uno está en familia y podemos charlar y todo, pero a veces nos falta esa fuerza que viene de parte del Señor, y que ahí de nuevo otra vez podemos empezar de nuevo. Y pensaba en eso, ¿no? En todo lo puedo en ese Cristo que me fortalece, que es poderoso, y en esos atributos que quizás en este tiempo nos olvidamos, y que pensamos el coronavirus y esto y lo otro, y nos olvidamos de ese poder y esa autoridad que tiene Dios, y que aún en este tiempo Dios sigue teniendo control. Quizás nosotros pensamos que no, pero Dios sigue teniendo control. Amén. O por lo menos así lo creemos, ¿no? Aquellos que confiamos en Él. Amén. La fortaleza viene directamente del Señor y a Él se la debemos pedir. Ninguno de nosotros somos fuertes en nuestras propias fortalezas, porque llega un determinado momento en la vida en que somos puestos a prueba. Y es ahí donde realmente se prueba si estamos hechos de oro puro, sólido. A través de las pruebas fuimos siendo purificados hasta llegar a ser de oro, o si todavía faltan sacar impurezas, y son esas impurezas las que nos hacen dudar, las que flaquean las fuerzas, las que nos hacen decaer, hasta algunos los hacen volver de su fe. ¿Qué nos puede decir, Olga, con respecto a esto que Pablo les anima a estos hermanos, a esta nueva iglesia, desde la cárcel, diciéndole, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para vencer? Creo, como él está hablando ahí en el tema de estar encarcelado y aún en esa situación,
que es una situación triste, difícil, porque está privado, ¿no?, de la libertad. Sin embargo, él está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a su vez en los versículos anteriores dice que cuando uno tiene mucho y cuando no tiene. Creo que nosotros debemos de ser agradecidos y de saber, pero acá el hecho de tener, de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creo que va mucho más allá también en la estatura espiritual que nosotros tengamos, ¿no? Porque el hecho de leer la palabra, de estar en comunión con el Señor, de buscar, creo que esa es la única forma que nosotros también podemos decir en cada situación, porque claro, cuando nosotros queremos una casa y el Señor nos da la casa, oh, qué felicidad, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene alguna enfermedad o algo que perdemos o alguna situación difícil, en esa circunstancia es donde quizás nos cueste más decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero acá Pablo nos está diciendo, aún allí, él privado de su libertad y que no podía, y sin embargo él estaba instando a los demás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que es eso, ¿no? De buscar del Señor y entonces en las situaciones difíciles de poder decir, o cuando tengamos o cuando no tengamos, poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero desde ese punto, ¿no? Sabiendo de que el Señor en todas las cosas está, cuando tengo y cuando no tengo. Yo sé que Él va a suplir, yo sé que va a estar, tener esa seguridad, ¿no? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no estoy yo sola, sino que Él está con nosotros, ¿no? Es la idea que sugiere Pablo en el versículo anterior, lo que decía Olga. Sé tener mucho. Yo sé que hay muchos que están ansiosos, esperando que terminemos esta cuarentena. Están mirando por muchas provincias, están mirando por Mendoza, que ya abrió parte de su economía, están mirando por Jujuy, que ya abrió parte de su economía, por distintas provincias, y acá en Buenos Aires, que es el corazón de la República, podemos decir, hay una especie de ansiedad, de nerviosismo que están cayendo muchos cristianos también. Y Pablo está diciendo, hermanos, todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza para vencer. Y yo le voy a agregar para terminar un texto que está en el libro de Hebreos. Y es contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pastor, ¿qué tengo que estar contento con esta pandemia? No. Tiene que estar agradecido a Dios por lo que Dios le da, por cada cosa que Dios le ha brindado. Lo que decía Dagna en su comentario. Tenemos en la palabra de Dios el ejemplo de Israel. Un pueblo que vio la gracia de Dios estando en Egipto. Dios llamó a Moisés y por medio de 10 milagros consecutivos lo sacó de aquel lugar de opresión, de esclavitud, con brazos fuertes y poderosos. Pero al poco tiempo se olvidaron de eso. Estando en el desierto se rebelaron contra Dios y con la persona que Dios había preparado para que los libertase. Somos así, nuestra condición humana es rebelde, somos así. Y nos rebelamos y nos cuesta mucho poder sujetarnos, hermanos. No seamos impacientes, contentos con lo que tenemos ahora. Ya vamos a ver cómo esta situación va a pasar. Y ahí vamos a ver, y queremos ver, vamos a poder presenciar a realmente aquellos hermanos que decían desde el Facebook, desde el Twitter, desde las distintas redes, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las plazas, la iglesia tiene que estar presente en medio de esta crisis. Los quiero ver, los queremos ver. No solamente en el Twitter, no solamente en el Facebook. Queremos verlos en las iglesias, vivos y activos, formando el cuerpo de Cristo. Hermanos, descansemos en el Señor. Y tomemos la palabra esta que Pablo les transmitió a sus hermanos desde la cárcel. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para vencer. Les pido que nos acompañen en una oración final. Gracias, Padre Celestial, te damos
porque en ti, Señor, están nuestras fuerzas renovadas. Tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, en estos momentos difíciles, en esta circunstancia única en el país y en el mundo, pedimos fortaleza en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, Señor. Sustenta a cada hermano, cada hermana que está escuchando y viendo este programa. Te lo pedimos en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Querida familia, queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Bendiciones del Señor.